En los últimos años, el Perú ha tenido presidentes con periodos de gobiernos muy cortos, como el mandato de gobierno de 2 años de Martín Vizcarra o el año de gobierno de Pedro Castillo, como olvidar el periodo de una semana de Manuel Merino o el triste periodo de un día de Mercedes Arauz. Pero hay un presidente que la historia del Perú nunca lo olvidará, ya que en tan solo 4 días se acabó su gobierno y su vida, teniendo uno de los finales más macabros en la historia del Perú, donde la Plaza de Armas de Lima fue el escenario de este hecho espeluznante. Esta es la historia de Tomás Gutiérrez. En el Valle de Majes, en Arequipa, nacieron 4 hermanos: Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez, quienes a una edad considerable se unieron a la fuerza militar peruana. Tomás era el mayor de los 3 y fue quien rápidamente ganó mayor notoriedad debido a que participó en la revolución de Ramón Castilla y la batalla de La Palma, siendo ascendido a teniente coronel, acompañando a varios gobiernos en los cuales desarrollaba roles importantes, ganando popularidad entre varios militares que no dudaron en seguirlo. Según el historiador peruano Jorge Basadre, a Tomás se le describía como alguien corpulento, que tenía la fama de ser brusco, impetuoso, altivo, ignorante y resuelto. Su hermano Marceliano era caracterizado por ser aún más atleta, más brusco y más ignorante, contando con una voz poderosísima y una imponente presentación. Silvestre era más delgado y blanco, de cabello crespo, poseía más inteligencia e ilustración, pero se le creía duro y siniestro. Marcelino, en cambio, se distinguía por un carácter apacible. En 1822, los hermanos Gutiérrez se vieron enfurecidos e indignados cuando se enteraron que sus beneficios como militares desaparecerían una vez que el presidente electo, Manuel Prado y Lavalle, tome el sillón presidencial. Ante esto, a Tomás se le ocurre orquestar un golpe de estado y el presidente de aquel entonces, José Balta, era la pieza fundamental, por lo que Tomás le comenta la idea y a Balta le resultó atractivo prolongar su estadía en el poder. Sin embargo, cuando este le conversa a su hermano y a Henry Meiggs, el empresario de los ferrocarriles en Perú, decide no hacerlo y se lo comunica a Tomás el 22 de julio de 1872. Los hermanos, al recibir el no de Balta, se enfurecen y actuando acorde a sus instintos deciden poner en marcha la idea de iniciar un golpe de estado, aunque esto signifique traicionar a quien alguna vez juraron lealtad, al expresidente José Balta. Los hermanos se organizaron y juntos a sus tropas ejecutaron el golpe de estado, iniciando a las 2 de la tarde del mismo 22 de julio, cuando Silvestre entra a Palacio de Gobierno junto a sus soldados, apresando a José Balta, quien no pudo hacer nada al darse cuenta del gran resguardo que tenían los hermanos Gutiérrez. Y al mismo tiempo, en la Plaza de Armas de Lima estaban Marceliano con el batallón Cepita y proclamó jefe supremo de la República a Tomás Gutiérrez. De igual manera, el hermano militar de Balta y todo su pelotón fue reducido por la milicia que apoyaba a los arequipeños. El presidente secuestrado fue llevado al cuartel de San Francisco, mientras un nuevo presidente se erigía de manera autónoma. Ante este hecho, el Congreso no estuvo de acuerdo, por lo que los soldados de los hermanos Gutiérrez ingresaron y lo sacaron bajo amenazas de uso de armas. Los ciudadanos peruanos no estaban de acuerdo con lo ocurrido y comenzaron a tomar las calles para manifestarse en contra, y así pasaron 4 días. Las personas se mostraban cada vez más hostiles y enardecidas, pero los Gutiérrez seguían en el poder, hasta que el 27 de julio de 1872, en Palacio se escuchó de una revuelta en el Callao en contra de los hermanos militares. Silvestre fue el encargado de ir a poner orden. Cuando llegó, se armó una gran trifulca donde las personas comenzaban a gritar que viva Manuel Pardo. El hermano se dio cuenta que entre estos no solo eran civiles, sino que también se encontraban militares encubiertos. Los ánimos comenzaron a turbarse y empezó el tiroteo. El resultado fue un herido civil y la muerte de Silvestre. Las personas llenas de ira lo despojaron de todas sus pertenencias, dejando el cadáver tirado en la calle, pero una persona lo trasladó hasta la iglesia de los huérfanos, hoy conocida como la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Al escuchar rumores sobre la muerte de Silvestre, Tomás envió a su hermano Marceliano, quien custodiaba el cuartel donde se encontraba Balta. Este no dudó en ir con parte de su ejército al Callao para repeler a la población. Cuando el hermano apenas había ido, el presidente Balta fue aniquilado por disparos a quemarropa en el mismo cuartel. Sin embargo, hasta el día de hoy no se sabe con exactitud quién dio la orden para este hecho macabro. Y en unos instantes, cuando la población tomó conocimiento de este hecho, más enardecida que nunca, al saber de la muerte del expresidente Balta, maximizaron en gran magnitud los disturbios, tanto que Tomás no tuvo otra opción que escapar de
del palacio e ir al cuartel donde estaba su hermano Marcelino, pero esto no detuvo a las personas. Tomás salió con su ejército a confrontar a la población. Sin embargo, al ver que no va a poder, decide huir. Marcelino hace lo mismo y encuentra refugio en la casa de un amigo. Tomás, con el rostro cubierto y un sombrero en la cabeza, intentaba pasar como incógnito e inclusive gritaba "Viva Pardo" mientras huía por Jirón de la Unión. Sin embargo, su suerte ya estaba marcada. Tropezó con unos militares que lo reconocen inmediatamente y lo apresan. Una furiosa población se va encima de ellos, haciendo que los militares lo trasladen hacia una botica y cierren las puertas para evitar una masacre. Los ciudadanos peruanos no entendían de razón. La ira era incontrolable y casi infernal. Rompieron las puertas y al encontrar a Tomás escondido en un rincón, lo aniquilaron de un disparo en el pecho. Rápidamente lo desvistieron y con un sable cortaron su pecho simulando una banda presidencial. No contentos con la muerte del militar, trasladaron el cadáver hacia la plaza de armas y lo colocaron en un farol a una altura de más de 20 metros. Mientras arrastraban el cuerpo del fallecido, las personas le clavaban armas punzocortantes. Asimismo, buscaron el cuerpo sin vida de Silvestre y también lo colgaron en otro farol. Esta fue una imagen de terror nunca antes vista y así permaneció hasta el día siguiente, volviéndose incluso más terrorífica la imagen al cortar las cuerdas que sostenían los cuerpos, ya que cayeron 20 metros abajo y se estrellaron, terminando totalmente irreconocible. Marceliano Gutiérrez no se salvó. Cuando intentaba repeler a las personas en el Callao, junto o antes de detonar un cañón, le dispararon en el estómago, dejándolo sin vida. Lo enterraron en el cementerio Baquijano, pero al día siguiente exhumaron su cuerpo y lo trasladaron a la plaza de armas, donde ya habían creado una hoguera para quemar a los 3 hermanos fallecidos. Al día siguiente, el 28 de julio, el Perú celebró sus fiestas patrias, donde finalmente Manuel Pardo y Lavalle, luego de esconderse tras los disturbios en la capital, retorna a Lima y da sus primeras palabras como presidente electo, diciendo lo siguiente: "Pueblo de Lima, habéis realizado una obra terrible, pero una obra de justicia. Aquellos 3 cadáveres que ostentan ante nuestra metropolitana envuelven una tremenda lección que no olvidaré jamás. El único hermano sobreviviente fue Marcelino Gutiérrez, quien Basadre lo había descrito como el más apacible. Sobrevivió y huyó al Callao. Finalmente fue capturado y se le dio un juicio, y luego de 8 meses fue liberado. Regresó a Majes y 8 años después fue convocado por el entonces presidente Nicolás de Piérola para enfrentar la Guerra del Pacífico. Este falleció en 1904 a causa de un ataque al corazón, y esta fue probablemente la última vez que se dio un hecho similar en la capital de Perú. Sin embargo, no se puede obviar que este fue el reflejo de una población cansada de los abusos. Y esta fue toda la historia de los hermanos Gutiérrez. Si te gustó la historia, no olvides seguirnos para más contenido y puedes dejar el tema del siguiente video en los comentarios, ya que tú decides sobre qué hablamos.